¿Cómo va, Brian? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Luca? Un placer. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta y para poder iniciar esta charla te agradezco a vos, a todo tu equipo y a todas las personas que se van a sumar a partir de ahora. El gusto es mío. ¿Cómo estás? Quería preguntarte, ¿en qué ciudad estás en Paraguay ahora en este momento? En Capital, en Asunción. En Asunción. Bueno, ¿Y cómo fue sí, te escucho. y cómo te tomó la cuarentena ahí? La verdad que, a ver, te pongo de esta manera. En realidad la cuarentena aquí en Paraguay, como sabrás o como se sabe internacionalmente, duró muy poco en sentido general. Por lo tanto, Sí. digamos que no se ha sufrido tanto como en Argentina, que veo que ya están en cuarentena hace 90 días o más. Realmente solamente creo que un mes, si no me equivoco, estuvimos bien encerrados, por así decirlo, pero a partir de mayo como que las industrias comenzaron a operar nuevamente, digamos, todos ya podían, la gran mayoría de industrias podían operar tranquilamente. Y nosotros, yo particularmente, pude ya trabajar a normalidad y estudiar a normalidad, pese a que lo estamos haciendo virtual. Así que mayores complicaciones no las hemos tenido y como que las cosas ya marchan casi normal, ¿verdad? Todavía no ha vuelto el fútbol o cosas como esas que tienen mucha repercusión. No hemos vuelto a clases presenciales, pero en sentido general el resto de las cosas ya estamos prácticamente a normalidad. Claro, y esa cuarentena que me estás diciendo que no fue tan extensa, ¿fue estricta y muy intensa, digamos? O sea, ¿había muchos controles o se podía transitar más libremente y estaba la posibilidad de hacer otro tipo de cosas ahí en Paraguay? Sí, había controles estrictos, por sobre todo en Capital y en varias partes de nuestras bocas que conectan con ciudades del interior de nuestro país, pero sí había libertad de poder circular hasta ciertas horas y eso se acató muy bien. Si bien hubieron muchas personas que fueron imputadas por incumplimiento, pero fueron muy pocas. Creo que una de las mejores cuarentenas que se ha llevado a cabo fue el Paraguay, sin lugar a dudas. El Uruguay también lo han hecho de la mejor manera. Pero como hubo un acatamiento general, pese a que, bueno, nunca faltan obviamente aquellos payasos que rompen con la cuarentena y terminan pagando por sus actos, pero básicamente yo creo que hubo más libertad que cualquier cosa porque sí, permitían, por ejemplo, salir al súper, ir a las farmacias, cargar combustible, hacer algunos que otros recorridos y en general creo que no hubo mucha inconveniencia, digo bien. Claro, no es como la situación en Argentina. Y yo quería preguntarte para entrar un poco en la charla, ¿cómo te sumaste vos al liberalismo a estas ideas? Bueno, en realidad, a ver, yo comencé en esto básicamente hace como 3 años atrás, más o menos ya por el año 2017. Yo creo que primeramente creo, ¿verdad? Con todo lo que ya conocí hoy en 3 4 años de estar formándome en esto, es que a lo mejor yo siempre creí en los principios de la libertad, pero sin autodenominarme liberal, por así decirlo. Sí, Básicamente, yo siempre creí en la propiedad privada, siempre creí en la libertad individual. Siempre tuve la idea de que cuando el Estado se hacía más grande era peligroso para la libertad, pero yo no sabía que eso respondía necesariamente a una ideología política específica. Yo comencé a conocer particularmente a Axel Kaiser en el año 2016 más o menos. Bueno, lo sí, conocía a través de videos, pero no lo conocía como Axel Kaiser, ¿verdad? Y después, meses después de eso, digamos, como que conocí a Agustín Laje, luego conocí a Juan Ramón Rayo y a numerosos referentes liberales de nuestros medios. Agustín Laje, un compatriota tuyo, dicho sea de paso, y sí. personas que de verdad fueron, digamos, trastocando una y otra vez las ideas de la libertad. Y después, como que, digamos, al ver sus videos, yo quise adentrarme en esto y comencé a buscar cursos de formación política y a buscar autores liberales para poder entender más a fondo de la cuestión. Y a partir de allí recurrí a una fundación ese mismo año, en 2017, y en 2018 para poder hacer cursos sobre ciencias políticas. Y ha sido muy exitoso porque estuve como cerca de un año, luego tuve que dejar por la facultad porque como sabrás, estudié arquitectura y bueno, eso me consume mucho tiempo. Pero bueno, comencé a hacer cursos básicamente a partir de esa curiosidad que me nació al escuchar a estos intelectuales de nuestra era. Y vamos a decirle que luego de eso, a partir de 2019, ya como que estando yo en un medio de comunicación, dije, bueno, ¿por qué no hacer bloques y hablar de libertad, ¿verdad? Ya que tenemos de lunes a viernes el programa hasta hoy día.
y empoderar a los jóvenes y con lo poco que ya sabemos hacer mucho, ¿verdad? Que obviamente todos los días tenemos cosas nuevas que conocer, que aprender. Y dije yo, bueno, ¿por qué no aprovechar este espacio que tenemos en un medio de comunicación al cual me han invitado a formar parte? Y, y ahí empoderar a los jóvenes, debatir, tocar estos temas, porque de verdad mucha gente no se anima a hablar y como la corrección política cada día, digamos, se expande por doquier frente a una Sí, juventud que en general no está formada, entonces digo yo, vamos a irrumpir con las ideas de la libertad porque esto es el trabajo que hay que hacer ahora, porque si no lo hacemos ahora no lo vamos a hacer nunca. Porque no podemos dejar lo que hoy podemos hacer, no podemos dejarlo para mañana. Entonces, digamos que en todos estos años fui creciendo en eso y hoy formo parte del Instituto Fernando de la Mora, que se fundó en el año 2018, que es un instituto que, como ya sabrá, seguramente trabaja justamente haciendo charlas, haciendo cursos, sí, claro. ofreciendo contenidos en redes sociales. El año pasado, por ejemplo, han hecho, para no alargar tanto, pero el año pasado, por ejemplo, hicieron un evento que se llamó Libertad Forum, donde estuvieron grandes referentes liberales del continente, José Antonio Caz, María Fiallo, Vanessa Vallejo, Rodrigo Navarro, Andrés Barrientos y tantos otros, que justamente vienen para difundir las ideas de la libertad y poder, digamos, en contraposición, no solamente hacerle partícipe a personas simpatizantes, sino también de paso aprovechar e invitar a personas que, digamos, que no solamente piensen necesariamente como nosotros, sino vengan y aprendan y sepan qué es lo que estamos ofreciendo. Queremos promover ideas que hagan de nuestras sociedades más libres y bueno, básicamente eso, ¿verdad? Entonces, ahora estamos trabajando oficialmente con el Instituto Fernando de la Mora, soy yo el coordinador de comunicación de todo el instituto, en lo que me toca proveer y promover las ideas de la libertad desde ese espacio y bueno, también haciéndolo desde redes sociales, armando videos Claro. y así Y, subsecuentemente. y te pregunto, antes de la pregunta te quería decir a la gente que está viendo que pueden dejar las preguntas en el chat, que vamos a estar leyéndolas ahora más adelante. Y preguntaron si grabamos el vivo. Sí, el vivo va a quedar en el sector de Instagram TV y también se va a cargar en el canal de YouTube del Club de la Libertad. Quería preguntarte, me hablaste de medios de comunicación, yo quería preguntarte, sos columnista en radio. ¿Cómo te sumaste ahí? ¿De dónde te surge esa idea? Bueno, en realidad yo tenía un amigo ya de varios años atrás que él ya estaba, digamos, metido en una radio que es la segunda o la primera radio más escuchada de Paraguay, que es Radio Ñandutí, que es una de las radios más antiguas también que se ha enfrentado en su pasado. O sea, tiene una historia muy compleja porque es una radio que se ha enfrentado a la dictadura y la Ah, sí. dictadura ha cerrado esa radio en el pasado, hace como 40 años atrás. Luego la dictadura acaba en Paraguay y esa radio se restablece, por eso posee un prestigio bastante alto. Y yo tenía un amigo que estaba haciendo ya un programa, nuestro programa se llama Santa Revolución, justamente en contraposición con la revolución, pero de la corrección política. Bueno, entonces lo que hace mi amigo Francesco se llama, él abre un programa de radio para discutir y debatir y entrevistar a actores políticos y sociales de nuestro medio. Entonces un día él, digamos, él me llegó a invitar varias veces para hacer programas con él y un día él me invita, me dice, Brian, me gustaría que vos formes parte, me gustaría que vos también, si vos te animás, vamos a hacer radio y vamos a hacer bloques para, digamos, empoderarle a los chicos y no solamente, digamos, basar todo nuestro contenido en la actualidad política de nuestro país y en lo que acontece fuera del país. Entonces, bueno, yo acepté esa propuesta, lo cual me gustó de entrada y comencé a partir del año 2018. Y bueno, comenzamos allí, digamos, haciendo radio de lunes a viernes. Luego, en 2019 comenzamos con todo, ya nos posicionamos en las redes sociales y a partir de este año, en enero, me invitaron para ser columnista en La Derecha Diario, que como ya saben muchos de los que están viendo la transmisión, es un medio que nació también en Argentina el año pasado y que ahora se Sí, ha extendido a nivel latinoamericano, ¿verdad? Y como La Derecha Diario tiene sus corresponsales en varios, digamos, en varios países de América Latina, a mí me preguntaron si yo no quería ser el corresponsal de Paraguay, ya que en Paraguay todavía no había corresponsales y para cubrir mi país me habían invitado y yo analicé de buenas a primeras por la cuestión del tiempo. Luego, digamos que iba a tener tiempo para el efecto, entonces decidí sumarme. Y más o menos diría que esos son los, digamos, los dos espacios que tengan que ver con comunicación en las que hoy por hoy me estoy integrando.
y en Tenés una, ambos tengo la gran posibilidad de difundir las ideas de la libertad. tenés una participación importante en medios, siendo que estudiás arquitectura. Y quería también preguntarte, ¿en qué trabajás en La Derecha Diario? Me dijiste que sos columnista, pero regularmente escribís todas las semanas, todos los días. ¿Cómo es ese trabajo hoy? Bueno, en La Derecha Diario hago un artículo semanal, puesto que como hay tantos corresponsales de varios países, ahí están de Venezuela, de Brasil, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de Estados Unidos, Sí. de México. Entonces las noticias son muy cargadas a diario, por lo menos 3 a 4 o 5 noticias por día suelen ser cargadas. Entonces, digamos, lo que tratamos de hacer es no pasarnos la línea y ponernos un límite de escribir. Yo por ahora estoy escribiendo un artículo diario, perdón, un artículo semanal, y lo que estoy tratando de hacer es más adelante, mientras más crezca la página y mientras haya, digamos, más repercusión y por sobre todo salten más noticias que hay que comentar a la audiencia, bueno, escribirlo más, ¿verdad? Una vez recuerdo que me tocó en una semana escribir 3 artículos en medio de la pandemia porque había que comunicar 3 informaciones distintas de lo que estaba ocurriendo acá. Ah, bien. Pero por lo general, digamos que la cotidianeidad de todo esto se configura en una semana y en un artículo por semana. Y en la radio, digamos, tenemos nuestros programas de lunes a viernes, que dicho sea de paso, durante el encierro total no pudimos hacerlo de manera presencial y teníamos que hacerlo en nuestras casas por Ah, lo teléfono y decían en cosas su como casa. estas. Exactamente. Pero allí sí, digamos, como que tengo libertad digamos, de poder seleccionar los días para ir porque estamos entre 4 personas y como es de lunes a viernes, entonces nos partimos y nos dividimos los días para ir. Entonces, básicamente a eso, digamos, a esas limitaciones hoy por hoy estoy abocado en ambos sitios. ¿Y cuántas horas tienen diarias? Y 1 hora y media, porque, a ver, inicia a las 9 y culmina a las 22:30. Ah, Una hora bien, ah, de la noche. de O la sea que noche. hoy o sea, ahora estuviste al aire, hace un rato. No, hoy no estuve porque en general yo suelo agarrar los lunes y los viernes. Y hoy es Ah, martes. pensé que de lunes a viernes, no Sí, lunes es y de lunes a viernes. viernes y... No, no, es de lunes a viernes. De lunes a viernes. Yo Pero vos solo, estás, digamos, pero los vos lunes. estás lunes y viernes. Ah, bien, sí, Sí. no había entendido eso. Y te quería también preguntar sobre el Instituto Fernando de la Mora. Vos me dijiste que te sumaste un poco a las ideas en el 2017. ¿También tuviste injerencia en la fundación de esta organización o vos te sumaste cuando ya estaba armado? No, a ver, en realidad en la fundación en la que yo inicié no era el Instituto Fernando de la Mora, sino otra fundación que también promueve la libertad en Paraguay. Yo en realidad me sumé en el instituto recién este año, en marzo más Ah, o menos, pero sí, yo ya, digamos, ya le conocía a todos los miembros del instituto hace como un año atrás, porque justamente cuando ellos realizaron el primer foro internacional, nosotros habíamos visitado el foro como prensa, no como miembro del instituto. Justamente para poder claro. entrevistar a los referentes liberales y hacerlos, digamos, hacerlos entrevistas y poder charlar un poquitito también con ellos. Y yo me sumé este año en marzo y justamente ahora estamos ya coordinando y seleccionando temas justamente para en el pasar de los meses ir compartiendo con el instituto porque si algo tiene mi país es que está plagado de progresistas y de socialistas, a pesar de que son una minoría, pero yo diría, tienen una fuerza mediática importante. Y acá en Paraguay a los anticomunistas, por así llamarlos, se los ve muy mal por la razón de que, bueno, nosotros los liberales sabemos que lógicamente los mayores genocidios no han sido llevados por Hitler ni tampoco por Benito Mussolini, sino por personajes como Mao Zedong, Pol Pot, Stalin, etcétera. Pero esas cosas lógicamente que a nivel continental no se conocen. Por lo tanto, ser anticomunista en Paraguay es mal visto por la progresía o por las personas que son oposición al gobierno, porque aquí en Paraguay a los comunistas se los perseguía mucho durante la dictadura. Entonces piensan que como la dictadura los persiguió, entonces automáticamente hay que reivindicar a los comunistas. Y de hecho existen partidos comunistas que no se presentan ni siquiera a las elecciones por el ideal que tienen, entonces sos muy mal visto cuando sos un anticomunista. Pero si de por ahí sos un antinazi no te van a decir nada, pero si sos No, anticomunista claro. sos muy mal visto.
Pero entonces básicamente para tratar de hacerle entender a la gente a través de la lógica del sentido común y haciendo un poquitito de repaso histórico, puedan simplemente darse cuenta de que lo que tratamos de hacer es que mediante el uso de razón transmitir estas ideas para que las personas despierten y sepan que lo que en el fondo buscamos es una sociedad mucho más libre. Y si la sociedad es más libre, es más próspera, pero no solamente estamos hablando en términos económicos. Sabemos que los países más libres, como Singapur, como Nueva Zelanda, como Australia, como Suiza, como los países escandinavos, como lo es Chile y como lo es Estados Unidos, e incluso Corea y Hong Kong, Corea del Sur Sí. obviamente, sabemos que no les va bien simplemente con la libertad económica. Al ser un país libre, tanto económicamente, automáticamente como consecuencia, un país se hace más libre en lo social, en lo cultural, incluso los niveles de calidad de vida aumentan considerablemente. Entonces, al fin y al cabo, eso es lo que nosotros buscamos y es lo que nosotros queremos promover acá en Paraguay y en el resto del continente, seguramente alguna vez también. Te pregunto, ¿y cómo es la situación del liberalismo ahí? ¿Hay diferencias entre los que tienen las ideas o están todos unidos hacia un fin común? Mira, particularmente si yo tuviera que hablar por el instituto en el cual estamos trabajando, nosotros somos muy respetuosos entre todos. Porque, a ver, si bien hay personas que son liberales con tendencias, digamos, más anarquistas, otros que son con tendencias más minarquistas, hay liberales clásicos, como es mi caso, también hay personas con tendencias liberales más progresistas, por así decirlo, hay algunos que son más conservadores, pero si hay algo que nosotros, digamos, hemos decidido justamente del instituto es respetar las diferencias y trabajar juntos por aquello que nos une, porque nosotros si en comparación observamos todo aquello que tenemos en común, es mucho más que aquello en lo que diferimos. Y si vamos a estar teniendo en cuenta aquello que diferimos, nunca vamos a crecer y nunca vamos a poder transmitir como corresponde estas ideas. Y en sentido general, el liberalismo todavía no es muy conocido en Paraguay, pero tengo que amplificarte una visión. Acá en Paraguay, vos sabrás seguramente que en Estados Unidos a los progresistas se lo conoce como liberales, a los Sí. demócratas, a gente como Bernie Sanders, y en realidad sabemos que en el fondo ideológicamente no son liberales, o sea, simplemente el neologismo liberal se otorgó a los demócratas, pero no son liberales, por supuesto, son socialistas o socialdemócratas. Acá en Paraguay, el principal partido de la oposición es el PLRA, que es el Partido Liberal Radical Auténtico. Y es un partido muy grande, con muchísimos afiliados, es el segundo partido con mayor cantidad de afiliados en el país, pero no es nada liberal. Es un partido Ah, no. progresista culturalmente y económicamente es un partido que aspira hacia el socialismo. Yo diría que más o menos son una suerte de socialdemócratas o socialdemócratas progresistas, más por ahí. Entonces acá en Paraguay, cuando vos hablas de los liberales, la gente piensa que vos te estás refiriendo a los del PLRA, no necesariamente a un liberal auténtico como tratamos de hacer nosotros. Y no hay ningún partido liberal constituido todavía, supongo que en el futuro lo habrá, ojalá que no sea muy tarde, pero yo creo que muchas personas están de a poco despertando a estas ideas y están justamente despertando a estas ideas que estamos promoviendo, porque yo creo que la manera de promover, digamos, cuando vos querés promover una idea, nosotros creemos que si lo hacemos desde la coherencia, desde la lógica, del sentido común, nosotros vamos a lograr que mayor gente o mayor cantidad de gente sea captada, porque cuando vos querés promover tu idea o lo querés hacer de una manera violenta, de una manera de imposición, por supuesto que nadie te va a aceptar y lo más probable es que ni No, claro. siquiera te tomen en serio. Entonces, yo creo que se está conociendo de a poco la libertad en Paraguay en el sentido estricto de los términos. Se está ya comenzando a conocer porque yo veo que cada día más la gente no tiene miedo de manifestarse. Hay muchas personas que todavía no salieron de closet y no quieren hablar de, digamos, de las ideas de la libertad simplemente porque tienen miedo a ser estigmatizados socialmente. Hay personas que no quieren hablar abiertamente de sus ideas liberales porque, ¿sabes? O sea, sabemos que se nos tilda de fachos o de fascistas, o en el peor de los casos, digamos, la etiqueta insignia que es sos un neoliberal. Entonces, yo creo que cada día más la gente se va dando cuenta, está comenzando a perder ese miedo, están comenzando a darse cuenta de que hay un engaño muy enorme y arraigado en nuestras sociedades. Y yo creo que
mientras más personas salgan del closet y se animen a hacer las cosas como son, yo creo que este país muy rápido va a salir a flote porque si algo justamente se está logrando en Paraguay es frenar toda la camada de la corrección política, porque acá la mayoría de las leyes socialistas no están aprobadas, los impuestos son muy bajos, el Estado casi no interviene a las empresas, no hay expropiación como ocurre en Venezuela o como está tratando de ocurrir en tu país. Y Sí, y aparte de eso, creo que, bueno, cada día las empresas son un poco más libres también de comercializar y de poder hacer negocios. El Estado cada día, digamos, reduce su nivel burocrático a la hora de levantar una empresa y de realizar un emprendimiento, por ejemplo. Lo cual yo diría, bueno, es una suerte de esperanza que tenemos, pero eso no tendría que hacer que bajemos las manos, porque claro. fíjate que hay casos en nuestra propia región, como es el caso venezolano, que es ser uno de los países más ricos allá por la década del 50, terminó siendo uno de los países más pobres, aún estando con un océano de petróleo debajo de tus tierras. Lo cual significa que nosotros, por más que tengamos relativamente algunos índices positivos de que se están haciendo bien las cosas en muchos ámbitos fundamentales, no tendríamos que bajar las manos. Porque Paraguay hoy Sí. ocupa, está entre los 70 países más libres en América Latina de acuerdo con, de acuerdo con los indicadores de la Heritage Foundation y el Fred Institute. Por lo cual, yo diría que si empezamos a trabajar ahora y hacemos las cosas como corresponden, yo creo que la gente va a despertar a tiempo y no vamos a permitir que se imponga ninguna especie de socialismo ni comunismo en nuestro país. Claro, porque también el Paraguay para los argentinos es una nación tipo, digamos, a comparación de lo que pasa acá en Argentina. Porque, como vos decís, es mucho más libre que acá y muchos lo ven como una salida también posible en este momento. ¿Vos Sí, viste? sí, a ver, si hay algo que yo siempre digo y que yo siempre reivindico y agradezco muchísimo, es que nosotros los paraguayos en general le debemos muchísimo a los argentinos. Y te digo por qué. Porque el nivel de inmigración de Paraguay hacia otros países, en números, si lo ponemos directamente, vemos que el país en donde más han inmigrado los paraguayos ha sido en Argentina, precedido por España y en tercer lugar Estados Unidos. Y el resto de los inmigrantes en países variados. Y Argentina ha sido un país que a lo largo de las décadas muchísimos paraguayos, porque nosotros, como sabemos, Stroessner, el dictador, era profundamente estatista. Por lo tanto, cuando Stroessner, digamos, era presidente en Paraguay, las cosas iban muy mal. Entonces, cuando se suceden los gobiernos post-dictaduras, que, bueno, muchos de ellos o la mayoría de los gobiernos post-dictaduras no son tampoco de mi agrado, por No, así claro. decirlo, pero sí hay muchas cosas positivas que se han hecho en relación a nuestra economía. Paraguay no está dejando de crecer económicamente hace 10 años, o sea, al contrario, está creciendo casi 4 puntos anuales cada año, lo cual, diría yo, después de décadas de que nuestros hermanos argentinos nos han sostenido mucho y ahora que los números están favoreciendo a Paraguay y lastimosamente desfavoreciendo a Argentina, creo que Paraguay va a terminar siendo, digamos, en los próximos años o décadas una suerte de rumbo para muchos argentinos y, por qué no, de otros países también, porque yo particularmente ahora tengo mucho miedo de que impongan por la ventana el socialismo en Chile después de ser un país tan próspero, Claro. porque a Chile también le comenzó a ir muy bien en las últimas décadas, y lastimosamente vemos que ahora digamos, las personas que promulgan el socialismo, sean políticos o activistas, están pisando muy fuerte y están apeligrando las libertades que ya existen en Chile. Por lo tanto, si Paraguay continúan las cosas como están haciendo e incluso reducen más de lo normal el Estado o las competencias del Estado en materia de impuestos y de burocracia, creo que Paraguay se puede perfilar para ser un país mucho más libre de lo que es y finalmente sea un destino para muchos de latinos y por sobre todo para los argentinos, porque eh, yo creo en la decisión personal de muchos, ¿verdad? Pero quiero nomás señalar de que si hay muchos argentinos que vienen a Paraguay, yo creo que tienen que ser bien recibidos porque habría que ser gratos con con aquel pueblo que también nos sostuvo cuando nosotros estuvimos mal. Claro, y bueno, hablando de un poco de Argentina, acá se piensa que o sea, muchos liberales hablan de que se podría llegar a crecer en un futuro en las ideas de la libertad. Ahí tienen pensado una especie de estrategia de esa forma, digamos, bueno, en 30 años nosotros creemos que podemos tener un presidente con estas ideas. ¿Cómo tienen pensado eso?
No, siempre que o sea, siempre tenemos la esperanza, por supuesto, de que en Paraguay existan, digamos, gobernantes liberales, pero liberales auténticos, de Sí, verdad, no del PLRA, si es que alguno se confunde en la transmisión. Pero actualmente yo creo que en nuestra política eh, hay poco o nada de personas liberales en materia política y económica. ah, Eh, pero básicamente si hay algo que nosotros queremos hacer es primero empezar paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es formar una base importante de ciudadanos nutridos en las ideas de la libertad para que como consecuencia eso termine repercutiendo, digamos, en materia política, en materia social claro. y en materia general para que finalmente haya un despertar en los jóvenes, en los adolescentes y en los adultos, ¿por qué no? Y que ellos se percaten cuál es el objetivo que debemos de perseguir, que es justamente la libertad. Si nosotros logramos influenciar de esa manera en gran parte de la población, como ya lo hicieron en Argentina, y lo que están haciendo en Argentina es maravilloso, porque veo que cada día hay más jóvenes liberales, cosa que acá en Paraguay recién estamos empezando. Quizás no sea tan tarde, porque creo que en Argentina reaccionaron un poco tarde, ¿verdad? O sea, nosotros vemos con los gobiernos peronistas sucesivos y los gobiernos no peronistas, digamos, han llevado a la miseria a la Argentina, Sí, pero al mismo tiempo hay un cúmulo importante de liberales jóvenes que ya se han despertado y que desafían estas ideas que empobrecieron al país de ustedes. Sin embargo, nosotros acá lo que tenemos que hacer es despertar a las masas para que ellos también, no solamente que defiendan la libertad, sino que logremos de aquí a 25, 30 años, o si es antes mejor, eh, que podamos tener un presidente liberal, varios legisladores liberales, varios concejales liberales, intendentes, gobernadores liberales, para, digamos, caminar rumbo hacia un país que apueste en el pleno por las libertades civiles y económicas. perfecto. Vos me habías sugerido un título, por ejemplo, El liberalismo trabajando en las diferencias. ¿A qué te Sí. referís con eso? Mira, yo creo que hoy existe una crispación importante dentro del liberalismo en sentido, o mejor dicho, en todo el continente. Y yo eso Sí, quiero aprovechar para hacer un punto de referencia o un punto de partida en cuanto a todo este tema. Yo veo que el liberalismo, así como está irrumpiendo de una manera atroz en muchas partes o de manera mínima en otras, creo que nosotros lo que deberíamos de hacer es entender que hay principios que son innegociables en primer punto. Y el segundo punto, después de conocer y de, digamos, de observar que funcionan aquellos principios innegociables que por lógica de la palabra no se pueden negociar ni mucho menos restar, claro. finalmente como consecuencia podamos no quebrantar esos principios en pos de trabajar juntos. Porque nosotros entendemos que lastimosamente dentro, digamos, del liberalismo hay muchas sectas, entre comillas, que difieren en condiciones muy mínimas, porque hay, digamos, muchos inmaduritos en redes sociales que les resulta mucho más placentero por una cuestión de egoísmo seguramente discutir aquellas diferencias y no trabajar en las unidades. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que hay, como te decía al inicio, como hay liberales con tendencias más conservadoras o con tendencias más progresistas, entonces digamos que aprovechan y le aplican una suerte de discusión entre, digamos, entre pensamientos dispares mínimos para hacer una suerte de confrontación que no le ayuda ni al uno ni al otro y Sí, mucho menos a nosotros. Entonces, tenemos que entender que para los liberales existen, primero que nada, lo que es universal, lo que pregonaron todos nuestros padres intelectuales, Adam Smith, Rothbard, Hayek, Ayn Rand y tantos otros, de que, a ver, de que el liberalismo es una filosofía política que tiende a reducir justamente el poder de los gobernantes, porque por definición, aquellos gobernantes que mientras más acumulan poder, tienden más a ser corruptos. Por lo tanto, el liberalismo va en contraposición de eso por el bien de los ciudadanos de una nación específica. Entonces, al entender que solamente existen derechos y que los derechos no son pagados, porque cuando alguien lo paga, lógicamente que deja de convertirse en un derecho, sino en un privilegio, tenemos que ir en pos de esos mismos derechos, esos tres que conocemos, y trabajar a partir de allí en todas las ideas que vengan por añadidura. Por ejemplo, sabemos que tenemos derecho a vivir, el derecho a ser libres y el derecho a poseer. No existen derechos, porque son derechos inalienables que traemos en nuestra naturaleza y que nadie los paga. A ver, nosotros tenemos derecho a vivir por el solo hecho de nuestra naturaleza humana que nos conduce a venir al planeta en algún momento determinado sin que hayamos elegido y por sobre todo, en segundo término, entendemos que somos libres por la sencilla razón
de que no existe argumento que pueda sostener de manera sólida y congruente que alguien tiene que coaccionar su individualidad por encima de alguien más o de terceros, como solemos decir. Y por sobre Claro, todo, y por sobre todo, nosotros no hemos elegido, obviamente, ser coaccionados, sino hemos nacido ya en libertad. Y en tercer término, nosotros tenemos derecho a poseer porque cada uno somos libres de ejercer aquella profesión que nos gusta o que nos interese para generar el pan para poner en nuestros estómagos cada día y de paso poder sobrevivir y tener una vida de bienestar y poder subsistir en un mundo que cada día se vuelve más consumista. Entonces, si esas tres cosas son cosas, digamos, inalienables a nuestra naturaleza humana, es imposible que alguien con sentido común pudiera ir en contra de esas. Al entender esos principios y al entender de que eso nos va a llevar a la evolución en el tiempo y que como consecuencia vamos a vivir mejor, vamos a defender valores, nuestras sociedades van a ser libres, prósperas, abiertas, y mientras más esas ideas se persigan, más personas obviamente quieren imitar ese modelo porque ven que hay resultados. Entonces a la larga vamos a darnos cuenta que si tenemos como prioridad estos tres derechos y dejamos de lado aquellos digamos, que nos divide y que no nos conduce a ser mejores, ni mucho menos a, no sé, a conseguir algo positivo para nuestras sociedades, yo creo que esta batalla la vamos a ganar mucho más rápido. Porque creo yo que aquellas diferencias mínimas de, por ejemplo, a ver, se suele decir mucho de que los conservadores, por así decirlo, tienen mucho problema con quién te metes en la cama y el zurdo tiene muchos problemas con quién tocas tu dinero. Entonces, en lugar digamos, estar discutiendo esas cosas que ya sabemos, por lo menos la gran mayoría de personas ya sabemos qué es lo que al fin y al cabo busca un colectivista, tenemos que entender que en el liberalismo no se asume el colectivismo porque todos los liberales creemos en el individualismo. Creemos en que el individuo de por sí, que es la minoría más pequeña, es sujeto de derechos y obligaciones, no un objeto de derecho. Entonces, creo yo que esta batalla cultural y esta batalla de las ideas lo vamos a ganar mucho más rápido si dejamos de lado esas mínimas diferencias que, que en realidad, no sé, justamente tenemos esa diferencia y que son positivas. O sea, ojo, yo quiero aclarar de que tener diferencias no es malo, al contrario, es positivo, justamente porque claro. los seres humanos somos muy diferentes, estamos teñidos por diferentes circunstancias, ideas, cosas que nos han inculcado, cosas que creemos, las que no creemos, etcétera. Y digamos, o sea, no son cosas que siempre lo vamos a tener y es justamente parte de nuestra diversidad que si lo asumimos de por sí, no vamos a querer estar imponiendo un sistema de vida o una forma de ver las cosas, etcétera, etcétera. Sino simplemente que podamos ejercer la libertad que tenemos de manera innata porque es parte de nuestra naturaleza humana y que podamos, digamos, en virtud de eso ir creciendo. Claro, totalmente. Quería hacerte una pregunta que estaba en el chat, se estuvo debatiendo un poco ahí, y recordar también a los que están que pueden dejar sus preguntas ahí y estaríamos respondiendo en minutos. Preguntaban si para vos hay que ponerle un toque de sentimentalismo, como hacen los zurdos, al argumentar en el liberalismo. Acá dice, ¿creen importante la necesidad de agregar el factor sentimental a nuestros argumentos, como lo hacen los zurdos? ¿Te parece a vos viable eso o no lo ves? ¿O no lo ves? Mira, si nosotros queremos ser serios, yo creo que incluso ni siquiera tenemos la necesidad de recurrir al recurso sentimentalista porque los datos están en nuestros lados. Y además hay una frase que Ben Shapiro lo hizo muy famosa, que lo conocés vos y que ya en Latinoamérica lo conoce, que es justamente que los hechos no se preocupan por tus sentimientos, que los hechos no le importan tus sentimientos. Si vos simplemente le demostrás a una persona los números que al fin y al cabo, al fin del día están de tu lado, vos no necesitas recurrir a ningún a ningún parámetro esencial digamos, de nuestras sensaciones humanas para hacerle creer algo. Si vos recurrís simplemente a la lógica del sentido común, no hace falta que uses alguna especie de sensación que traemos los seres humanos para hacerle creer algo. Creo que con el sentido común basta y sobra. Ahora, si querés hacer, digamos, una especie de proselitismo populista, para eso sí tenés que usar el sentimentalismo porque tenés que jugar con la esperanza de la gente en pos de tus objetivos.
Sí, Para el populista es muy bueno utilizar digamos, justamente el sentimentalismo porque el populista lo que quiere justamente es engañar y para eso tiene que recurrir a eso. Si vos tenés la verdad de tus lados y tenés los datos de tu lado, yo creo que ni siquiera hace falta. claro. Acá también dicen que hay que ser pragmático para tener el poder. Yo quería preguntarte, un poco para ir cerrando también, ¿cómo es volviendo un poco a la situación de los medios? Acá en Argentina nosotros vemos que regularmente tenemos personas que hablan de liberalismo en medios de comunicación. Ponele que van a un canal de noticias y cuando tienen alguna noticia de alguna subida de impuestos, ese tipo de cosas, argumentan sobre la situación. Igual en este momento, por ejemplo, se está haciendo una gran cantidad de emisión monetaria. Bueno, hay muchísimas personas del liberalismo que van a medios. ¿Es igual ahí la situación en Paraguay que vos prendés la tele y encontrás a un liberal hablando en un medio de comunicación o no? Realmente me gustaría responderte que sí, pero no. La realidad es que acá en Paraguay estamos con muchos, sí, hay muchos economistas referentes muy importantes, pero la tendencia de la mayoría de los economistas no son liberales, la mayoría. Pero rara vez vamos a encontrar de que hay economistas liberales que aparecen en TV, pero lo que pasa es que acá en Paraguay, si hay economistas liberales, seguramente los hay, pero no son mediáticos. Sí. Pero si hay economistas, si conocemos economistas que van a la TV, por lo general no son liberales los que están ahí dando una posición, pero no tengo la menor duda de que dentro de 3 4 años van a comenzar a aparecer, porque tengo muchos amigos economistas, no economistas, pero que están estudiando economía y que son de tendencias liberales y que a lo mejor van a ir por ello. Creo que en el futuro va a ocurrir eso y creo que eso no está muy alejado. Pero eso es como te dije al inicio, eso está ocurriendo solamente porque todavía no hemos despertado, pero ahora recién que ese despertar está en su curso inicial, yo no dudo de que en 2 3 años esos economistas liberales comiencen a aparecer en TV con más recurrencia, porque como te digo, nuestra TV lastimosamente está plagada por más ideas progresistas que liberales, por así decirte. Entonces, por esa razón no es muy común ver en Paraguay economistas liberales opinando en televisión, a pesar de que los hay, pero muy pocos todavía. Acá también preguntaban por qué en Sudamérica no se da esa tendencia de que economistas o políticos sean liberales. Mira, yo estuve leyendo la obra de Agustín Echevarne, que justamente Agustín, tu compatriota, estuvo por Paraguay el año pasado dando charlas sobre ese El punto libro y La clave es la libertad. la clave es la libertad, que Sí, se los recomiendo a los que están viendo porque es un libro que tiene muchísimos datos interesantes. Y es justamente él, digamos, en uno de los capítulos de su libro, él explica perfectamente esto. Eh, y en realidad, digamos, lo que pasó en América Latina fue que como las ideas de la libertad nos llegaron en los tiempos de Adam Smith, cuando Adam Smith allá por el siglo XVIII en adelante comenzaba a, digamos, a promulgar sus ideas, esas ideas no llegaron a América Latina. Acá en América Latina las sociedades comenzaron a conformarse recién, digamos, por países, recién a partir de los años 1800, Argentina, Uruguay, Brasil, recién ahí comienzan a tomar, claro. digamos, posición los países. Y cuando se instala la educación en aquellos tiempos, no había ningún solo referente liberal en América Latina. Las únicas ideas que llegaban acá eran justamente ideólogos de la ilustración y por consecuencia la mayoría tenían una tendencia estatista. Entonces nuestros orígenes tienen mucho que ver directamente con el tipo de enseñanza y además todas las enseñanzas eran gratuitas y públicas. La privatización de la enseñanza no era común en aquellos tiempos porque venimos, obviamente, somos un continente que se caracteriza justamente por ser primero víctima de centenares de años de colonialismo y cuando recién nos independizamos ni siquiera fuimos libres del todo, o sea, digamos que la educación comienza a pujar en Paraguay, en Argentina, en Chile, en Brasil, pero se lo hace con educación pública. Y los primeros docentes que comienzan, valga la redundancia, a enseñar en América Latina eran toditos digamos, de idearios más de la ilustración que de ideales liberales. Por lo tanto, venimos con años y años, y no solamente décadas, siglos, de que se nos esté enseñando justamente estatismo, intervencionismo, porque es lo que le caracteriza a nuestro continente desde hace mucho tiempo. Entonces, básicamente yo creo que
es más bien una cuestión cultural de arraigo que poseemos y por eso es que la libertad es muy poco conocida en América Latina. Pese a que entendemos que no somos tampoco sistemas ni tan capitalistas, pero tampoco socialistas. Somos una especie de sistema mixto, Sí, porque hay economía de mercado en la mayoría de los países de América Latina, pero el Estado también interviene, solamente que hay países donde interviene más y hay países donde interviene menos. Más ha intervenido el Estado, sabemos que ha sido en Venezuela y en Argentina, y en Brasil también en su momento, y en donde claro. menos está interviniendo es en Uruguay, en Paraguay y en Chile. Ya que Es lo estamos que... hablando un poco de América Latina, quería preguntarte cómo ves en el futuro América Latina. Tenemos la situación de Bolsonaro, que tiene unas ideas regularmente parecidas. Tenemos a la calle Pou en Chile, en Uruguay, En Uruguay. perdón, en Uruguay, y bueno, un conflicto social en Chile que se desató el año anterior. ¿Y qué pensás de eso, de la situación de América Latina en este momento? Mira, yo creo que hay que en primera instancia reconocer que América Latina ha dado un giro importante, pero que ese giro no ha sido del todo liberal, ha sido más de una tendencia, más de salir de gobiernos progresistas y socialistas a ir a gobiernos, vamos a decirle, con tendencias culturales, o sea, tendencias conservadoras en lo cultural, pero que no han sido tampoco tan liberales en lo económico como pensábamos. Porque nosotros sabemos que, a ver, se dio el giro, por ejemplo, en Ecuador cuando salió Correa, se dio el giro en Paraguay cuando cayó Lugo, se dio una especie de giro también en Bolivia, ¿verdad? Que tampoco no se está concretando del todo con Yanine Áñez. Eh, lo mismo en Brasil después de la caída de Lula, lo mismo en Argentina cuando cayó Cristina Fernández de Kirchner, pero llegó Macri y no fue tampoco un gobierno liberal No, como claro. esperaba. Yo diría que hubo una reacción importante, pero lastimosamente no fue como la que esperábamos. No fue tampoco, digamos, los gobiernos que nosotros queremos para América Latina, pero en defensa, o sea, en efecto, los gobiernos de izquierda fueron cayendo uno detrás de otro. Digamos que toda la brisa bolivariana fue cayendo, como diría Chávez o como diría Maduro hoy por hoy. Vamos a decirle que toda esa brisa progresista fue cayendo, pero más allá de eso, yo veo que el futuro de América Latina, si quiere ser un continente liberal, yo creo que van a pasar muchos años, porque todavía la libertad es, digamos, es un concepto hasta incluso que suena muy extraño en muchos países, ¿no? No hay que desconocer una realidad, aunque de por ahí cueste un poco aceptar, no hay que desconocer la realidad de que el liberalismo es una ideología que recién se está conociendo, que ya tiene años. O Sí, sea, claro, unas ideas muy viejas son, pero claro, claro, son muy viejas. Y el capitalismo por sí es un sistema o sea, bueno, el capitalismo es el nombre peyorativo que le puso un intelectual socialista al sistema de libre mercado, pero el sistema de libre mercado es un sistema que ha existido desde siempre. Solamente se le puso el nombre al conjunto de relaciones humanas que los humanos venimos desarrollando desde hace siglos, que es el intercambio voluntario, algo que se ha hecho siempre, pero el sistema de producción que se ha creado y se ha implementado como tal para hacer prosperar a los países, también con la revolución industrial, fue hace 200 años. Por eso hace 200 años vemos que la riqueza en el mundo se disparó a nivel de cómo iba creciendo la población y cómo fue creciendo digamos, la productividad. Entonces, si nosotros queremos, digamos, o deseamos, mejor dicho, que las ideas de la libertad pululen cada vez con más fuerza, eso más bien ya dependería de qué tan bien hagamos nuestro trabajo. Porque si nosotros hacemos metidas de pata subsecuentemente uno tras otro, yo creo que América Latina no va a ver el faro de la libertad en mucho tiempo. Y veo que no me gustaría vaticinar porque tampoco es mi, no, o sea, no es mi profesión vaticinar cosas, no soy un oráculo para eso, pero yo creo que si nosotros hacemos bien las cosas, digamos, desde las academias, si hacemos bien desde la política, si hacemos las cosas y sí. tomamos presencia en medio de comunicación, si despertamos a los jóvenes, si hacemos nuestra tarea como corresponde, podemos tener gobiernos liberales en toda América Latina en 25, 30 o 40 años, si no es antes, y ojalá que sea antes, para que ese giro que ha dado en los últimos 10 años América Latina sea un giro total y no solamente un giro a medias, porque como te dije, el giro que ha tenido América Latina de dejarlo a los gobiernos socialistas ha sido leve. Se Bueno, acá abandonaron en esos Argentina se volvió, modelos. por ejemplo. Claro, claro, ahí está. Entonces, hubo un giro leve en algunos que otros países, se abandonó esas ideas que promueven la miseria y la pobreza, la desigualdad como es el socialismo, perdón, la igualdad de pobres como es el socialismo,
pero no se han implementado tampoco, digamos, reformas de mercado importantes, salvo Chile, que es la excepción, pero que ya fue mucho tiempo antes. Entonces yo creo que más depende de nosotros para ver el futuro de América Latina cambiando. Quería preguntarte para finalizar, tres autores o tres libros que te marcaron a vos, ya sea en el liberalismo o en la literatura. A ver, a mí el libro que más me marcó hasta ahora, tengo que ser honesto, es La clave es la libertad, porque La clave es la libertad, o sea, La clave es la libertad es un libro que me comencé a leer después de su lanzamiento en octubre del año pasado cuando llegó a Paraguay. Sí, Y Agustín Echevarne, digamos, tiene una manera de narrar muy pedagógica que hace que vos entiendas de la manera más sencilla posible todo lo que él quiere transmitir, que creo yo que fue uno de los libros que con todos los datos que recogí a partir de esa hora me sirvió para redactar artículos, incluso hacer videos, materiales, hacer debates, charlas y ese libro me ha marcado. En lo cultural, otro libro que también, digamos, ha influido mucho en cuanto a mi manera de ver a la sociedad culturalmente ha sido el libro negro de la nueva izquierda. Porque, a ver, también Agustín al narrar, Agustín Laje es bastante sí, pedagógico, tampoco es tan polémico, bueno, bueno la parte de Nicolás Márquez sí es un poco polémico, pero la parte donde narra Agustín, donde habla de las olas del feminismo y digamos, cómo decantó el marxismo clásico para hacerse un marxismo cultural, lo narra de una manera muy pedagógica y también ha servido mucho. Y otra obra que digamos que es la matriz entre todas es 1984 de George Orwell, una novela política digamos, donde él básicamente con todo lo que trató de explicar, él le mostró que nuestras sociedades justamente se iban a ir desconstruyendo a tal punto que íbamos a llegar, que iban a haber tiempos en donde te iban a perseguir simplemente por decir obviedades. Y es justamente lo que hoy está pasando. Básicamente ese es un libro que diría yo, un libro muy profético. Entonces básicamente son las tres obras que hasta ahora yo diría me han marcado mucho porque en efecto las ideas, digamos, rampantes y tan lógicas que han sabido presentar han sido categóricos y definitivos para muchas cosas que hoy estamos viviendo y que por sobre todo han servido para que como consecuencia, en base a todas esas narraciones y esos recogimientos de datos, podamos hacer más cosas, como te dije, artículos, videos, etcétera, etcétera. Pero obviamente no son las únicas. También recomendaría que estudien la economía en una lección. Es muy buena, que también lo leí de Henry Hazlitt. sí, yo me dejaba. Y, y por sobre todo un libro que recién leí, pero que todavía no estoy muy lejos de terminarla, pero que me estaba comenzando a enamorar, es La acción humana de Mises. Una frase que Mucho me está gusta hablando. mucho de ese libro es que una sociedad va a su decanto cuando las normas que se establecen para el efecto atentan contra el sentido común y cosas como esas. Pero todavía hay mucho por conocer y mucho por leer. Seguro que sí, seguro que sí. Te agradezco mucho, Brian, por tu tiempo, por esta noche acá charlando. Muy linda charla, poder compartir este momento con vos y espero que dentro de poco podamos volver a charlar en esta virtualidad y seguramente después en algo presencial. El Club de la Libertad es de Corrientes, Argentina. Así que bueno, estaban preguntando en el chat. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima, No, Brian. al contrario, te agradezco mucho y ojalá que esta no sea la última charla que tengamos. Un abrazo. Hasta la próxima, nos vemos. Muchas gracias a todos por escucharnos.